El sol de la tarde entraba por las ventanas del pequeño apartamento de Elena en Valencia. Los rayos dorados iluminaban el polvo que flotaba en el aire mientras ella servía café en 2 tazas desiguales. Su hermano Carlos, sentado en el sofá gastado, pasaba el dedo por el borde de una vieja fotografía familiar. Habían pasado 3 semanas desde el funeral de su padre, y esta era la primera vez que se reunían a solas. ¿Has revisado los papeles que dejó papá?, preguntó Elena, extendiendo una taza hacia su hermano. Carlos negó con la cabeza. A sus 42 años, las canas ya comenzaban a asomar en sus sienes. No he tenido tiempo. La ferretería me consume todo el día, y Lucía está con los exámenes finales de la universidad. Elena se sentó frente a él. A diferencia de su hermano, ella nunca se había casado ni tenido hijos. Sus 38 años los había dedicado a la abogacía, últimamente, a cuidar de su padre enfermo. Hay algo que debes saber, dijo Elena después de un largo sorbo de café. Encontré unos documentos en el despacho de papá. La mirada de Carlos se endureció. Siempre había sido el más parecido a su padre, terco, práctico, desconfiado. ¿Qué tipo de documentos? Elena sacó un sobremanila del cajón de la mesa y lo deslizó sobre la superficie de madera. Parece que la casa de Denia no es la única propiedad que tenía. Carlos abrió el sobre con dedos impacientes. Dentro había escrituras de una finca en Navarra, facturas de mantenimiento y varias fotografías de una casa de piedra rodeada de viñedos. Lo más sorprendente era una serie de cartas firmadas por una mujer llamada Dolores Martínez. ¿Quién demonios es Dolores?, preguntó Carlos, su voz mezclada con confusión e ira creciente. Elena se mordió el labio inferior. Por lo que he podido averiguar, fue la amante de papá durante más de 20 años. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Por la ventana entreabierta se colaba el rumor de la ciudad, bocinas de coches, conversaciones lejanas, la campana de la iglesia cercana anunciando las 6. Imposible, murmuró Carlos finalmente. Mamá y él estuvieron casados 43 años, hasta que ella murió. No puede ser. Comenzó después de que nací yo, explicó Elena con voz controlada, aunque sus manos temblaban ligeramente. Hay cartas fechadas desde 1987. La relación continuó incluso después de la muerte de mamá. Carlos se levantó de golpe, derramando un poco de café sobre la fotografía que había dejado en el sofá. Era un retrato familiar, sus padres sonrientes, él con unos 12 años y Elena, una niña de 8, con un vestido blanco de domingo. Una familia perfecta, o eso había creído siempre. ¿Y nos lo ocultó toda la vida? ¿Incluso después de que mamá muriera? Podría habernos dicho algo entonces, ya éramos adultos. Carlos paseaba por la pequeña sala, pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. Elena sacó otra carta del sobre, la última de la colección, fechada apenas 2 meses antes de la muerte de su padre. Hay algo más, dijo con un hilo de voz. Dolores y papá tuvieron una hija. Tenemos una hermana, Carlos. La taza que Carlos sostenía se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos y salpicando café por la alfombra desgastada. No, dijo simplemente. No lo acepto. Se llama Marta. Tiene 35 años. Vive en la finca de Navarra, y según esta carta, no sabe que es hija de papá. Dolores nunca se lo dijo. Carlos se dejó caer nuevamente en el sofá, su rostro una máscara de incredulidad y traición. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Ir a buscarla? Decirle, hola, somos tus hermanos, ¿tu padre era un mentiroso que llevó una doble vida durante décadas? No lo sé, admitió Elena. Pero hay algo más. Sacó otro documento del sobre. Papá modificó su testamento hace 6 meses. La finca de Navarra está a nombre de Dolores, pero la casa de Denia. Elena hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. La dejó a nombre de los 3. Tú, yo y Marta. El rostro de Carlos se transformó. La vena de su sien palpitaba visiblemente mientras sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se oscurecían por la ira. ¿La casa familiar?
La casa donde crecimos, donde mamá pasó sus últimos días. ¿Se la dejó a una desconocida? Legalmente, es su hija, respondió Elena, su tono profesional enmascarando el torbellino de emociones que sentía. Y según el testamento, debemos contactarla. Si no lo hacemos, la propiedad quedará en fideicomiso durante 5 años y luego será vendida, con las ganancias repartidas entre organizaciones benéficas. Carlos se puso de pie nuevamente, esta vez con movimientos rígidos y controlados. No voy a permitirlo. Esa casa es nuestra, Elena. De nuestra familia. Ella es familia, contestó Elena suavemente. No lo es, gritó Carlos, golpeando la pared con el puño. Es el resultado de una traición, de una mentira que duró décadas. No pienso darle nada, y mucho menos conocerla. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo la habitación de sombras alargadas. Elena observó a su hermano, reconociendo en él la misma obstinación que tantas veces había visto en su padre. Tenemos un mes para decidir, dijo finalmente. Si no contactamos a Marta antes de ese plazo, perderemos la casa. Y hay algo más que deberías saber. Elena dudó un momento antes de continuar. Ya la he investigado. Es maestra de escuela primaria, está casada, tiene 2 hijos pequeños. Su marido perdió el trabajo hace 6 meses. Están pasando por dificultades económicas. Carlos la miró con incredulidad. ¿Ya la has investigado? ¿Qué más has hecho a mis espaldas? No quería ocultártelo, pero necesitaba saber más antes de decírtelo. Elena se acercó a su hermano y puso una mano en su brazo. Carlos, necesitamos hablar con ella. No solo por la casa, sino porque es nuestro deber. Mi único deber es proteger el legado de nuestra madre, respondió Carlos, apartando bruscamente el brazo. Y no permitiré que esa mujer y su hija lo mancillen. Recogió su chaqueta del perchero y se dirigió a la puerta. No hagas nada hasta que hablemos de nuevo. Necesito tiempo para pensar. La puerta se cerró con un golpe seco, dejando a Elena sola con el café derramado, los trozos de cerámica rota y el peso de un secreto familiar que amenazaba con destruir los ya frágiles lazos que quedaban entre ellos. Una semana después, Elena esperaba en la terraza del Café Alameda, en el centro de Valencia. El viento de abril movía suavemente las servilletas sobre la mesa mientras ella consultaba su reloj por tercera vez. Carlos llegaba 15 minutos tarde, algo inusual en él. Finalmente, lo vio cruzar la plaza con pasos decididos, llevando una carpeta bajo el brazo. Perdona el retraso, dijo al sentarse. Tenía ojeras profundas y parecía no haberse afeitado en varios días. He estado ocupado. La camarera se acercó y Carlos pidió un cortado sin mirar la carta. Elena notó que su hermano había perdido peso desde su último encuentro. ¿Has dormido algo esta semana?, preguntó Elena mientras removía su café con leche. Carlos ignoró la pregunta. Abrió la carpeta y sacó varios documentos. He investigado a nuestra supuesta hermana, dijo, enfatizando con desprecio la palabra hermana. Marta Martínez Durán, 35 años, casada con Miguel Ángel Soto desde hace 10 años. Tienen 2 hijos, Pablo, de 8, y Laura, de 5. Como dijiste, es maestra en el colegio San Fermín de Pamplona. Su marido trabajaba en una bodega que cerró el año pasado. Ahora hace trabajos temporales. Elena observó a su hermano con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Has contratado a un detective privado? No ha sido necesario. Es sorprendente lo que puedes encontrar en redes sociales y con algunos contactos. Carlos tomó un sorbo de su cortado. También he visitado la finca de Navarra. Desde fuera, por supuesto. Es bastante modesta, nada que ver con lo que imaginaba. Los viñedos están prácticamente abandonados. Carlos, esto es excesivo. Pareces obsesionado. ¿Obsesionado? ¿Y qué esperabas? Nuestro padre llevó una doble vida durante décadas. Nos mintió a todos, incluida a mamá. Carlos bajó la voz al notar que una pareja en la mesa contigua los miraba con curiosidad.
He estado revisando las fechas. Cuando mamá fue diagnosticada con cáncer, él seguía viendo a esa mujer. Mientras nosotros estábamos en el hospital, él probablemente estaba en Navarra con su otra familia. Elena suspiró profundamente. No sabemos si era así, Carlos. Las cartas no dan tantos detalles. No necesito más detalles para saber que nuestro padre era un hipócrita. Carlos sacó otro documento de la carpeta. He hablado con mi abogado. Hay maneras de impugnar el testamento. Podemos alegar que papá no estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo modificó. ¿Qué? ¿Estás dispuesto a mentir? Sabes perfectamente que papá estaba lúcido hasta el final. Carlos se inclinó hacia adelante. ¿Y qué propones tú? ¿Que partamos en tres la casa donde crecimos? ¿Que invitemos a cenar a esta desconocida y brindemos por la memoria del hombre que nos engañó toda la vida? Un grupo de turistas pasó junto a su mesa, riendo y tomando fotografías de la catedral cercana. El contraste entre su alegría y la tensión en la mesa de los hermanos resultaba casi doloroso. Propongo que hagamos lo correcto, respondió Elena finalmente. Que contactemos a Marta, le expliquemos la situación y encontremos una solución justa para todos. ¿Justa? Carlos soltó una risa amarga. ¿Qué hay de justo en esta situación, Elena? ¿Fue justo lo que papá le hizo a mamá? ¿Es justo que ahora tengamos que lidiar con esto? Elena guardó silencio por un momento, observando el bullicio de la plaza. Finalmente, sacó su teléfono móvil y lo deslizó sobre la mesa hacia Carlos. ¿Qué es esto?, preguntó él. Un correo electrónico. Lo recibí ayer. Carlos tomó el teléfono con desconfianza. En la pantalla había un mensaje abierto de una tal Dolores Martínez, con el asunto sobre Antonio Vega. ¿Has contactado con ella? ¿Con la amante de papá? La voz de Carlos temblaba de indignación. Ella me contactó a mí, aclaró Elena. Al parecer, papá le habló de nosotros en los últimos años. Sabe que somos abogada y ferretero, sabe dónde vivimos. Incluso sabe que tu hija estudia arquitectura. Carlos leyó el correo en silencio, su rostro cada vez más pálido. Dolores expresaba sus condolencias por la muerte de Antonio y mencionaba que él siempre había hablado con orgullo de sus otros hijos. Explicaba que, aunque nunca habían formalizado su relación, Antonio había sido una presencia constante en la vida de Marta, presentándose como un amigo de la familia, que ocasionalmente les ayudaba económicamente. No puede ser, murmuró Carlos. Ella sabía de nosotros pero nosotros no sabíamos de ella. Según el correo, papá quería contarnos sobre ellas después de la muerte de mamá, pero nunca encontró el momento adecuado. Elena recuperó su teléfono. Dolores dice que respetará nuestra decisión de contactar o no a Marta, pero que quiere reunirse con nosotros de todas formas. Carlos terminó su café de un trago y miró por la ventana con expresión ausente. El bullicio de la plaza contrastaba con el silencio que se había instalado entre los hermanos. Hay algo más que no te he contado, dijo Carlos finalmente, sin mirar a Elena. Anteayer, cuando salía de la ferretería, vi a una mujer observando el escaparate. No le habría prestado atención, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, tuve una sensación extraña. Se parecía a mamá cuando era joven, esa forma de inclinar la cabeza. Hizo una pausa, visiblemente afectado. Antes de que pudiera hablarle, se fue. Estoy casi seguro de que era ella, Elena. Era Marta. ¿Crees que nos está vigilando?, preguntó Elena, sorprendida. No lo sé. Pero si es así, significa que sabe más de lo que pensamos. Carlos cerró la carpeta con un gesto brusco. Todo esto me supera, Elena. Siento que estoy perdiendo el control de mi vida, de mis recuerdos, de todo lo que creía saber. Elena extendió su mano sobre la mesa y tomó la de su hermano. Lo entiendo. Yo tampoco sé cómo manejar esto. Pero no podemos ignorarlo, Carlos. Y tampoco podemos enfadarnos con Marta. Ella no tiene la culpa. Lo sé, admitió Carlos con voz quebrada. Pero cada vez que pienso en ella,
solo puedo imaginar a papá abandonándonos para estar con su otra familia. Recuerdo todas las veces que no vino a mis partidos de fútbol o cuando llegaba tarde a tus graduaciones. Me pregunto si estaba con ellas en esos momentos. O quizás sentía tanto remordimiento que no podía mirarnos a la cara, sugirió Elena suavemente. Nunca lo sabremos con certeza, Carlos. Pero lo que sí sé es que tenemos una oportunidad ahora de hacer las cosas bien, aunque papá no pudiera hacerlas. Carlos retiró su mano y se recostó en la silla. ¿Y qué sugieres? Vamos a Navarra. Hablemos con Dolores primero, entendamos toda la historia antes de decidir qué hacer con Marta. ¿Y si me niego? Elena lo miró directamente a los ojos. Entonces iré yo sola. Pero te arrepentirás, Carlos. No por la casa ni por el dinero, sino porque vivir con resentimiento es como beber veneno esperando que otro muera. Carlos desvió la mirada hacia la catedral, cuyas piedras doradas brillaban bajo el sol de la tarde. Después de lo que pareció una eternidad, asintió levemente. De acuerdo, dijo finalmente. Iremos a Navarra. Pero te advierto que no prometo nada. No sé si puedo perdonar a papá por esto, ni si quiero conocer a esa mujer. No te pido que perdones ni que olvides, respondió Elena. Solo te pido que escuches. La camarera se acercó para preguntar si deseaban algo más. Carlos negó con la cabeza y dejó un billete sobre la mesa. Llamaré a Dolores esta noche, dijo Elena mientras se levantaban. ¿Podríamos ir este fin de semana? Carlos asintió en silencio, su mente ya en las verdes colinas de Navarra, imaginando el encuentro con la mujer que había compartido la vida de su padre en secreto, y quizás, con la hermana que nunca supo que tenía. El camino serpenteaba entre colinas verdosas salpicadas por viñedos y campos de cereal. Elena conducía en silencio mientras Carlos miraba por la ventanilla, absorto en sus pensamientos. Habían salido de Valencia al amanecer. Tras 6 horas de viaje, la pequeña localidad navarra de Lerín apareció ante ellos, con sus casas de piedra agrupadas alrededor de una iglesia románica. Debe ser por aquí, murmuró Elena, reduciendo la velocidad al pasar frente a una hilera de cipreses que marcaba la entrada a una finca. Un cartel desgastado anunciaba, Viñedos Martínez. Carlos se tensó visiblemente cuando el coche se detuvo frente a una casa de 2 plantas construida en piedra gris. No era ostentosa, pero tenía el encanto rústico de las construcciones tradicionales de la zona. Macetas con geranios adornaban las ventanas y una parra trepaba por una de las paredes, ofreciendo sombra a un pequeño porche. Aún podemos dar media vuelta, dijo Carlos, sin hacer ademán de salir del coche. Elena apagó el motor y lo miró. Hemos venido hasta aquí, Carlos. No podemos echarnos atrás ahora. Antes de que pudieran decidir, la puerta de la casa se abrió. Una mujer de unos 60 años salió al porche. Tenía el pelo canoso recogido en un moño bajo y vestía sencillamente, pantalones oscuros y una blusa azul. Su rostro, marcado por arrugas de expresión, mostraba una mezcla de nerviosismo y dignidad. «Es ella», susurró Elena. «Es Dolores». Ambos hermanos salieron del coche casi al mismo tiempo. El aire olía a tierra húmeda y a hierbas aromáticas. A lo lejos, se escuchaba el canto de algunos pájaros y el rumor de un tractor. «Bienvenidos», dijo Dolores desde el porche, su voz más firme de lo que su apariencia sugería. «Gracias por venir». Elena avanzó primero, extendiendo su mano. «Soy Elena. Hablamos por teléfono». «Lo sé», respondió Dolores con una sonrisa tentativa. «Te pareces mucho a tu padre». Luego miró a Carlos, que permanecía unos pasos atrás. «Y tú debes ser Carlos». Antonio siempre decía que tenía sus mismos ojos. Carlos no respondió. Se limitó a asentir secamente, evitando el contacto visual con la mujer. «Pasad, por favor», continuó Dolores, señalando hacia el interior de la casa. «He preparado algo para comer». La cocina era amplia y luminosa, con una gran mesa de madera en el centro. Olía a estofado recién hecho y a pan horneado. Sobre un aparador descansaban algunas fotografías enmarcadas.
Carlos no pudo evitar fijarse en una donde aparecía su padre, más joven, sonriendo junto a una adolescente que presumiblemente era Marta. ¿Dónde está ella?, preguntó abruptamente, señalando la fotografía con un gesto de la barbilla. Dolores, que estaba sirviendo agua en unos vasos, se detuvo. Marta no está. No sabe que habéis venido. ¿No le has dicho nada?, preguntó Elena, sorprendida. No, respondió Dolores, sentándose frente a ellos. Quería hablar con vosotros primero. Marta cree que Antonio era un amigo cercano de la familia, alguien que nos ayudaba ocasionalmente. Nunca le dije la verdad. ¿Y por qué habríamos de creerte?, espetó Carlos. Por lo que sabemos, podría ser otra mentira más. Dolores no pareció ofenderse. Lo entiendo. Tienes todo el derecho a estar enfadado y a desconfiar. Yo también me sentiría así en tu lugar. No creo que puedas imaginar cómo me siento, replicó Carlos con amargura. Mi padre, el hombre que creía conocer, llevó una doble vida durante décadas. Engañó a mi madre, nos engañó a todos. No pretendo justificarme, dijo Dolores con voz pausada. Lo que hicimos estuvo mal. Antonio y yo lo sabíamos, pero no tuvimos el valor de enfrentar las consecuencias. ¿Y ahora qué quieres?, preguntó Carlos. ¿Dinero? ¿La casa de Denia? ¿Qué parte de nuestra vida vienes a reclamar ahora? Carlos, intervino Elena. Por favor. No, Elena, tiene razón en preguntar. Dolores se levantó y caminó hasta un cajón del aparador. Sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. No quiero nada material. De hecho, he venido a devolveros algo. Elena tomó el sobre y lo abrió. Dentro había un documento legal y una carta manuscrita. Es una renuncia a cualquier derecho sobre la casa de Denia, explicó Dolores. La he firmado yo y la firmará Marta cuando le explique todo. No queremos nada que perteneciera a vuestra familia. Carlos miró el documento con desconfianza. ¿Y por qué haría eso? Según el testamento, 1/3 de la casa le corresponde legalmente a tu hija. Porque el dinero no lo es todo, Carlos, respondió Dolores con sencillez. Y porque quiero arreglar en lo posible el daño que hemos causado. Es demasiado tarde para eso, murmuró Carlos. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, replicó Dolores. Sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la compostura. Sé que es difícil de creer, pero Antonio os quería muchísimo. Hablaba de vosotros constantemente, seguía vuestros logros con orgullo. ¿Y por qué nunca nos habló de vosotras entonces?, preguntó Elena, con más curiosidad que reproche. Dolores suspiró profundamente. Al principio, porque no quería herir a vuestra madre. Después, por cobardía, supongo. Cada año que pasaba, la mentira se hacía más grande, más difícil de confesar. Hizo una pausa, como organizando sus pensamientos. Antonio y yo nos conocimos cuando trabajaba como contable en su empresa. Fue un error, lo sabíamos, pero ninguno tuvo la fuerza para terminarlo. Cuando me quedé embarazada de Marta, él ya estaba demasiado comprometido con vosotros y con Teresa para dejarlo todo. ¿Mi madre lo supo alguna vez?, preguntó Carlos, su voz menos dura que antes. No lo creo, aunque a veces me pregunto si lo sospechaba. Teresa era una mujer inteligente. Dolores dirigió la mirada hacia la ventana, donde se veían los viñedos casi abandonados. Antonio venía aquí quizás una vez al mes. Nunca en fechas señaladas, nunca cuando podríais necesitarle. Se perdió casi toda la infancia de Marta, igual que se perdió muchos momentos vuestros. Nadie ganó realmente con este arreglo. Un silencio incómodo llenó la cocina. Elena hojeaba la carta que venía con el documento legal. Era de su padre, escrita poco antes de morir. Esta carta, comenzó Elena, pero fue interrumpida por el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa. Dolores se puso pálida. Es Marta. Ha venido antes de lo que esperaba. Los tres se miraron, paralizados. Segundos después,
la puerta principal se abrió y se escucharon voces infantiles seguidas de pasos de adulto. «Abuela. Mira lo que hemos hecho en clase», exclamó una voz infantil desde el pasillo. Marta apareció en la entrada de la cocina, una mujer de mediana estatura con el pelo castaño recogido en una coleta. Llevaba de la mano a un niño pequeño y cargaba con varias bolsas de la compra. Al ver a los desconocidos sentados a la mesa, se detuvo en seco. «Mamá, no sabía que teníamos visita», dijo, su mirada pasando de Dolores a los hermanos con curiosidad. Carlos la observó, buscando en sus rasgos algún parecido con su padre. Lo encontró en la línea de la mandíbula, en la forma en que fruncía ligeramente el ceño al estar confundida. «Marta, estos son», comenzó Dolores, pero su voz se quebró. «Somos Elena y Carlos Vega», intervino Elena, poniéndose de pie y extendiendo su mano. «Somos conocidos de tu madre». «¿Vega?», repitió Marta, dejando las bolsas en el suelo. «¿Cómo Antonio Vega, el amigo de mamá que falleció hace poco?». Las miradas de todos convergieron en Dolores, que parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. «Marta, tenemos que hablar», dijo finalmente. «Pablo, ¿por qué no vas a jugar al jardín un rato?». El niño asintió y salió corriendo, ajeno a la tensión que llenaba la cocina. «¿Qué está pasando?», preguntó Marta, alarmada por la gravedad en el rostro de su madre. «¿Quiénes son realmente estas personas?». Carlos se puso de pie, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. «Somos los hijos de Antonio Vega», dijo con voz clara. «Y según parece, tú también lo eres». La revelación cayó como una losa sobre la cocina. Marta miró a su madre, luego a los hermanos, y nuevamente a Dolores, buscando una negación que no llegó. «¿Qué está diciendo, mamá?», susurró, su voz apenas audible. Dolores se acercó a su hija y tomó sus manos. «Es verdad, cariño. Antonio no era solo un amigo de la familia. Era tu padre. Nunca encontré el valor para decírtelo». Marta se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Elena se apresuró a ofrecerle una silla, pero ella la rechazó con un gesto. «¿Durante 35 años me has mentido?», preguntó Marta, retrocediendo hasta apoyarse en la pared. «Todos esos cumpleaños en que no venía, todas esas ausencias. ¿Era porque tenía otra familia? ¿Una familia de verdad?». «Nosotros tampoco lo sabíamos», intervino Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por su tono conciliador. «Nos enteramos después de su muerte». Marta los miró, realmente los miró por primera vez. «¿Y ahora qué? ¿Habéis venido a reclamar algo? ¿A conocer a la hija ilegítima?». «No», respondió Elena con firmeza. «Hemos venido porque teníamos derecho a saber la verdad, igual que tú». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Marta. Dolores intentó acercarse, pero ella la detuvo con un gesto. «Necesito estar sola», murmuró, y salió precipitadamente de la cocina. Los tres adultos quedaron en un silencio espeso, roto únicamente por los sollozos ahogados de Dolores. Carlos observó a la mujer mayor, quebrándose ante sus ojos, y sintió que su rabia se diluía, reemplazada por una mezcla confusa de empatía y agotamiento. «Debería ir con ella», dijo finalmente Elena, haciendo ademán de seguir a Marta. «No», intervino Carlos. «Iré yo». Sin esperar respuesta, Carlos salió de la cocina y siguió el sonido de pasos hasta el jardín trasero. Encontró a Marta sentada en un viejo banco de piedra, bajo un nogal. Se acercó lentamente y se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente. «Lo siento», dijo simplemente. Marta lo miró de reojo, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿El qué sientes? ¿Haberme encontrado?». «Siento que nos hayamos conocido así», respondió Carlos, mirando hacia los campos que se extendían más allá del jardín. «Ninguno de nosotros merecía esto». Un silencio se instaló entre ellos, no completamente cómodo pero tampoco hostil. «Tiene sus ojos», dijo finalmente Marta. «Siempre me gustaron los ojos de Antonio. Eran amables». Carlos asintió levemente. «Pero tú tienes su sonrisa.
Esa que ponía cuando algo le hacía verdadera ilusión. Por primera vez, Marta esbozó una sonrisa triste. ¿Cómo era como padre? El verdadero, quiero decir. Complicado, respondió Carlos con honestidad. Estaba presente y ausente a la vez. Ahora entiendo por qué. En el jardín, el pequeño Pablo perseguía mariposas entre los rosales, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros. Su risa cristalina contrastaba con la pesadez del momento. «Tienes un hijo precioso», comentó Carlos, observando al niño. «Gracias», respondió Marta automáticamente. Luego, tras una pausa, «también tiene un abuelo al que nunca llegó a conocer». «No realmente». Carlos sintió un nudo en la garganta. «Quizás podríamos cambiar eso. No podemos recuperar el pasado, pero el futuro». Dejó la frase sin terminar, inseguro de cómo continuar. «¿De verdad quieres eso?», preguntó Marta, escéptica. «Hace una hora ni siquiera sabías de mi existencia». «No lo sé», admitió Carlos. «Solo sé que estoy cansado de secretos y mentiras. Y que, por extraño que parezca, verte con tu hijo me recuerda a cómo me sentía yo cuando papá venía a verme jugar al fútbol. Las pocas veces que lo hizo». Marta lo miró directamente por primera vez, y Carlos pudo ver en sus ojos el mismo dolor, la misma confusión que él sentía. «No sé si puedo perdonar a mi madre por esto», susurró Marta. «Yo tampoco sé si puedo perdonar a nuestro padre», respondió Carlos. «Pero quizás no se trata de perdonar ahora mismo. Quizás se trata solo de intentar entender». Desde la casa, Elena y Dolores los observaban en silencio a través de la ventana de la cocina. El sol de la tarde iluminaba el jardín, proyectando largas sombras sobre el césped donde dos desconocidos, hermanos sin saberlo durante toda una vida, comenzaban la difícil tarea de reescribir su historia familiar. La cena transcurrió en un ambiente tenso. Dolores había insistido en que Elena y Carlos se quedaran, y sorprendentemente, Marta había apoyado la idea. Miguel Ángel, el marido de Marta, llegó una hora después. Era un hombre de rostro amable y manos callosas, que tras la impactante noticia, reaccionó con una serenidad que contrastaba con el caos emocional que reinaba en la casa. «Siempre supe que había algo extraño en la relación de Antonio con esta familia», comentó mientras ayudaba a poner la mesa. «Venía cada mes, traía regalos, asistió a nuestra boda, pero nunca pregunté. No era mi lugar». La mesa rectangular del comedor apenas tenía espacio para todos. Pablo y Laura, los hijos de Marta, cenaron rápido y fueron enviados a jugar antes del postre. Los adultos quedaron rodeados de platos a medio terminar y copas de vino tinto. «¿Nunca sospechaste nada?», preguntó Elena a Marta, quien jugueteaba con un trozo de pan. «Había momentos», comenzó Marta, mirando brevemente a su madre. «Recuerdo una vez, cuando tenía 15 años. Antonio vino con un regalo para mi cumpleaños, aunque había sido 2 semanas antes. Me dio un reloj precioso y me dijo, es igual al que le regalé a mí». Pero se detuvo. «Ahora entiendo que iba a decir, a mi hija Elena, punto». Carlos dio un sorbo a su vino, recordando. «Sí, ese reloj plateado con la esfera azul. Elena lo llevó durante años. Todavía lo tengo», añadió Elena con una sonrisa nostálgica. «No funciona, pero no me he deshecho de él». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Dolores, que había permanecido callada, se levantó para buscar el postre en la cocina. Miguel Ángel la siguió, ofreciéndose a ayudar. Cuando quedaron solos, Marta miró fijamente a los hermanos. «¿Qué vais a hacer ahora?». «Con la casa, quiero decir». «No hemos venido por la casa», respondió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por lo sincero que sonaba. «Al menos, ya no». «Mamá dice que habéis encontrado una renuncia firmada por ella», continuó Marta. «¿Es eso lo que buscabais? ¿Que renunciáramos a nuestra parte?». Elena negó con la cabeza. «Vinimos buscando respuestas. La casa era un pretexto, supongo». Marta soltó una risa breve, casi amarga. «Toda mi vida ha sido un pretexto, por lo que parece».
La amistad de Antonio, sus visitas, sus regalos, todo escondía algo más. Desde la cocina llegaron murmullos de una conversación entre Dolores y Miguel Ángel. Carlos se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Qué te ha contado tu madre exactamente? ¿Cómo conoció a nuestro padre? Casi nada aún, respondió Marta. Después de vuestra llegada, apenas hemos tenido tiempo a solas. Me dijo que nos explicaría todo después de la cena. Hizo una pausa y miró hacia la puerta de la cocina. Pero tengo la sensación de que aún no voy a escuchar toda la verdad. ¿Por qué dices eso?, preguntó Elena. Marta dudó un momento antes de responder. Hace unos meses, cuando Antonio enfermó, mi madre pasó varios días en Valencia. Me dijo que iba a ayudar a un viejo amigo. Cuando volvió, estaba diferente. Distante. Una noche la encontré llorando mientras miraba fotografías antiguas. Cuando le pregunté qué pasaba, me respondió que a veces la vida nos da segundas oportunidades que llegan demasiado tarde. Carlos y Elena intercambiaron miradas. ¿Crees que nuestro padre quería reconocerte antes de morir?, preguntó Carlos. No lo sé, respondió Marta. Pero encontré esto entre las cosas que mi madre trajo de su viaje. Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Al desenvolverlo, mostró un viejo anillo de sello con las iniciales AV grabadas. Elena contuvo la respiración. El anillo de papá. Lo buscamos por todas partes después de su muerte. Entonces es verdad, murmuró Marta, mirando la joya con nuevos ojos. Este anillo perteneció a nuestro padre. La palabra nuestro sonó extraña en sus labios, como si estuviera probando un idioma desconocido. Él nunca se lo quitaba, dijo Carlos. Lo llevaba desde que tengo memoria. Era de su padre. Marta volvió a envolver el anillo con cuidado. Mi madre dice que Antonio se lo dio como recuerdo, pero no entiendo por qué se lo quitaría estando tan enfermo, ni por qué ella lo escondería de mí. El regreso de Dolores y Miguel Ángel con una tarta de manzana interrumpió la conversación. Durante el postre, la tensión pareció diluirse ligeramente. Miguel Ángel contó anécdotas sobre su trabajo en las bodegas antes del cierre, y Elena habló de algunos casos curiosos de su bufete. Incluso Carlos, el más reservado, compartió historias sobre la ferretería familiar que había heredado de su padre. Entrada la noche, Elena y Carlos se retiraron a las habitaciones que Dolores les había preparado. Aunque habían planeado originalmente volver a Valencia el mismo día, la intensidad de los acontecimientos había alterado sus planes. Carlos, incapaz de dormir, salió al pequeño balcón de su habitación. La noche navarra era clara y fresca, con un cielo cuajado de estrellas. Desde allí podía ver los viñedos abandonados extendiéndose hacia las colinas. ¿Cuántas veces habría contemplado su padre ese mismo paisaje, dividido entre dos mundos, dos familias? La imagen que tenía de Antonio Vega, constructor exitoso, padre estricto pero justo, marido devoto hasta la muerte de su esposa, se desmoronaba como un castillo de naipes. Un ruido de pasos lo alertó. Marta había salido al patio y caminaba entre las hileras de vides descuidadas, con una linterna en la mano. Sin pensarlo demasiado, Carlos bajó las escaleras y salió a su encuentro. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó, acercándose a ella. Marta se sobresaltó ligeramente. No. Demasiadas revelaciones para un solo día. Caminaron juntos en silencio entre las vides. La luna iluminaba tenuemente el sendero, proyectando sombras alargadas sobre la tierra seca. Cuando era pequeña, estos viñedos estaban llenos de vida, comentó Marta, pasando la mano por una cepa retorcida. Antonio y mi abuelo los cuidaban juntos. Pero cuando el abuelo murió, empezaron a descuidarse. Mi madre nunca tuvo interés en el vino, y yo, bueno, me fui a estudiar a Pamplona y no volví. ¿Tu abuelo y nuestro padre trabajaban juntos?, preguntó Carlos, sorprendido. Sí. Antonio apareció en nuestras vidas cuando yo era muy pequeña. Siempre pensé que era un viejo amigo de la familia que nos ayudaba económicamente. Marta se detuvo y miró a Carlos directamente. Pero hay algo que no entiendo.
Si mi madre y Antonio se querían, ¿por qué no se casaron después de que muriera tu madre? Ya no había impedimentos. Carlos no había pensado en eso. No lo sé. Quizás para entonces la mentira era demasiado grande. O quizás. Dudó, inseguro de si debía compartir sus sospechas. Quizás que, insistió Marta. Quizás no era tan simple como nos han contado, completó Carlos. Mi padre cambió mucho después de la muerte de mi madre. Se volvió más distante, más melancólico. Siempre asumí que era por el duelo, pero ahora me pregunto si habría algo más. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño cobertizo al final de los viñedos. La puerta estaba entreabierta y Marta entró, seguida por Carlos. El lugar olía a madera vieja y a tierra húmeda. Herramientas de labranza oxidadas colgaban de las paredes, y en un rincón había varios barriles vacíos. Antonio guardaba cosas aquí, dijo Marta, dirigiendo la luz de su linterna hacia un viejo baúl. Solía decir que era su escondite secreto. Entre los dos movieron algunas cajas hasta alcanzar el baúl. No tenía candado. Al abrirlo, encontraron un montón de papeles amarillentos, fotografías antiguas y algunos objetos personales. No deberíamos estar husmeando, murmuró Carlos, pero ya estaba tomando una de las fotografías. En ella aparecían Dolores y su padre, mucho más jóvenes, sonriendo frente a la casa. Ella sostenía en brazos a una bebé que debía ser Marta. Parecían felices, comentó, pasándole la foto a Marta. Ella asintió en silencio y siguió revisando el contenido del baúl. Sacó un fajo de cartas atadas con una cinta descolorida. Son cartas de mi madre para Antonio, dijo, leyendo brevemente una de ellas. Parece que algunas nunca fueron enviadas. Carlos encontró un pequeño cuaderno entre los papeles. Al hojearlo, reconoció la caligrafía de su padre. Es su diario, murmuró con voz tensa. Marta lo miró, indecisa. ¿Deberíamos leerlo? Antes de que Carlos pudiera responder, una voz los sobresaltó desde la puerta del cobertizo. No encontraréis toda la verdad ahí, dijo Dolores, envuelta en una bata y con una expresión de profunda tristeza. Hay cosas que Antonio nunca escribió, secretos que prometimos llevarnos a la tumba. Carlos cerró el diario de golpe, sintiéndose repentinamente culpable. ¿Qué clase de secretos?, preguntó. Dolores avanzó lentamente hacia ellos, tomó el diario de las manos de Carlos y lo devolvió al baúl. Venid a la casa, dijo con voz cansada. Es hora de que conozcáis toda la historia. La verdadera. Mientras caminaban de regreso entre los viñedos abandonados, Carlos no pudo evitar pensar que, por primera vez desde que descubrieron la existencia de Dolores y Marta, estaba realmente asustado por lo que iba a escuchar. Elena ya estaba despierta cuando volvieron a la casa. Llevaba una bata prestada y tenía el pelo revuelto, como si también hubiera pasado la noche dando vueltas en la cama. Los cuatro se reunieron en el salón, donde Dolores encendió solo una pequeña lámpara que proyectaba un círculo de luz dorada, dejando los rincones en penumbra. ¿Miguel Ángel?, preguntó Marta, mirando a su alrededor. Duerme profundamente, respondió Dolores. Y quizás sea mejor así. Hay cosas que ni siquiera él sabe. Carlos y Elena se sentaron juntos en un viejo sofá, mientras Marta ocupaba un sillón cercano. Dolores permaneció de pie un momento, como si necesitara ese espacio para organizar sus pensamientos, y finalmente se sentó en una silla de madera, erguida y con las manos entrelazadas sobre su regazo. Lo que voy a contaros cambiará la imagen que tenéis de Antonio, y quizás también de vuestra madre, Elena y Carlos. Hizo una pausa y respiró hondo. Teresa y yo nos conocíamos. No éramos amigas, pero nos habíamos visto. Ella sabía de mi existencia. La revelación cayó como un rayo sobre los hermanos. ¿Mamá sabía de vosotras?, preguntó Elena, incrédula. No exactamente, matizó Dolores. No sabía de Marta, al menos no al principio. Pero sabía que Antonio y yo nos veíamos. Eso es imposible, intervino Carlos con dureza. Nuestra madre jamás habría tolerado algo así. No se trataba de tolerancia, sino de un acuerdo,
continuó Dolores. Sus ojos mostraban una mezcla de dolor y resignación, como quien por fin se libera de un peso demasiado tiempo sostenido. Vuestra madre padecía una enfermedad desde antes de casarse con Antonio. Una condición que los médicos de la época no entendían bien, pero que hacía que tuviera periodos de ausencia emocional. Hoy probablemente la llamarían depresión severa. Elena recordaba vagamente esos episodios. Días en que su madre apenas salía de la habitación, semanas en que su sonrisa parecía forzada y distante. Siempre los habían atribuido al cansancio, al estrés de criar a 2 hijos mientras su padre construía un negocio. Teresa era una mujer brillante, hermosa y fuerte, continuó Dolores. Pero tenía estos periodos oscuros. Al principio eran breves, pero con los años se alargaron. Antonio la amaba profundamente, pero también se sentía perdido. ¿Y tú fuiste su consuelo?, preguntó Carlos con amargura. No fue tan simple, respondió Dolores sin alterarse. Yo era contable en su empresa. Nos hicimos amigos cuando Teresa atravesaba uno de sus peores episodios. Antonio venía a mi apartamento algunas tardes, simplemente a hablar, a sentirse escuchado. Cuando la relación cambió, ambos sabíamos que estaba mal. Intentamos terminarlo varias veces. ¿Y cómo llegó mamá a saberlo?, preguntó Elena, tratando de asimilar esta nueva versión de sus padres. Ella lo descubrió poco después de que yo quedara embarazada de Marta, explicó Dolores. Encontró algunas cartas. Hubo una confrontación, por supuesto. Antonio le confesó todo, dispuesto a asumir las consecuencias. Marta, que había permanecido en silencio, habló por fin. ¿Estás diciendo que la esposa de Antonio, sabiendo que estabas embarazada de su marido, simplemente lo aceptó? No tiene sentido. No lo aceptó de inmediato, aclaró Dolores. Hubo un periodo terrible de discusiones, amenazas de divorcio. Pero Teresa tenía sus propios motivos para no querer separarse. Sus episodios depresivos, su preocupación por vosotros, el que dirán en una época donde el divorcio era un estigma. Eso no explica por qué permitiría que su marido siguiera viéndote, insistió Carlos. Dolores bajó la mirada. Porque hubo un acuerdo. Teresa aceptaría la situación bajo ciertas condiciones, que Antonio jamás descuidara a su familia legítima, que mantuviera las apariencias sociales a toda costa, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, reconociera a Marta públicamente como su hija. El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Carlos se levantó y caminó hasta la ventana, donde el cielo comenzaba a clarear, anunciando un nuevo día. Si eso es cierto, dijo finalmente, ¿por qué mamá jamás dio ninguna pista de que lo sabía? Vivimos con ella toda su vida, Elena. ¿Tuviste alguna señal? Elena negó con la cabeza, abrumada. Siempre pareció, convencida de la fidelidad de papá. Hablaba de él con orgullo, con amor. Porque ese era el acuerdo, intervino Dolores suavemente. Una farsa perfecta. Vivir como si nada hubiera pasado. Y con el tiempo, supongo que se convirtió en una realidad para ella. A veces las personas elegimos creer la versión que menos daño nos hace. Marta, que había escuchado todo con una expresión indescifrable, se dirigió a su madre. ¿Y qué hay de mí? ¿También fui parte del acuerdo? ¿Una hija a medias, que nunca podría llamarlo papá? Eras lo más preciado para mí, respondió Dolores, su voz quebrándose por primera vez. Quise darte una vida normal, sin el estigma de ser la hija ilegítima. La sociedad podía ser muy cruel entonces. Y Antonio, él hizo lo que pudo dentro de las limitaciones que tenía. Lo que pudo, repitió Marta con incredulidad. ¿Visitarnos una vez al mes? ¿Traer regalos como un tío lejano? ¿Eso es hacer lo que pudo? Te pagó los estudios, contestó Dolores. Compró esta casa para que tuviéramos un hogar seguro. Te vio crecer, a su manera. A su manera, repitió Marta con amargura. Siempre a escondidas, siempre a medias. Elena, que había permanecido pensativa, intervino. Hay algo que no entiendo. Si mamá lo sabía todo,
¿Por qué después de su muerte papá no fue más abierto con su relación? Ya no había impedimentos. Dolores se levantó y caminó hasta un pequeño secreter en la esquina del salón. De uno de los cajones sacó un sobre ajado por el tiempo y se lo entregó a Elena. Esta es la razón, dijo. Es una carta que Teresa le escribió a Antonio poco antes de morir. Le pidió que la leyera solo después de su fallecimiento. Elena dudó un momento, mirando a Carlos, que asintió levemente. Con manos temblorosas, abrió el sobre y desplegó una hoja escrita con la inconfundible caligrafía de su madre. La luz de la lámpara apenas era suficiente, pero entre los tres hermanos comenzaron a leer: mi querido Antonio, cuando leas esto, ya no estaré a tu lado. He pensado mucho en lo que debo decirte en esta última carta. Podría hablarte de nuestros años juntos, de los hijos maravillosos que criamos, de los buenos momentos que, a pesar de todo, conseguimos construir. Pero en lugar de eso, quiero hablarte del futuro. De tu futuro sin mí. Sé que durante años has vivido dividido entre dos mundos, cumpliendo un acuerdo que yo misma impuse en un momento de dolor y orgullo herido. Te hice prometer que nunca reconocerías a la niña, que nuestra familia seguiría siendo el centro de tu vida pública, que las apariencias se mantendrían a toda costa. Hoy te libero de esa promesa, pero te pido una última cosa: espera. Espera a que mis hijos, nuestros hijos, estén preparados. No les impongas una verdad para la que no han sido educados. Dales tiempo para que maduren, para que entiendan que el amor y la familia son más complicados de lo que creemos cuando somos jóvenes. Y cuando llegue el momento, habla con ellos. Cuéntales toda la verdad, no solo partes. No sé si alguna vez llegué a perdonarte completamente. Probablemente no. El dolor de la traición nunca desapareció del todo. Pero aprendí a vivir con él, igual que tú aprendiste a vivir con la culpa. No fue la vida que soñamos, pero fue nuestra vida. Ahora tienes la oportunidad de hacer las cosas de otra manera. No la desperdicies, pero tampoco la precipites. El tiempo cicatriza, pero las palabras imprudentes abren nuevas heridas. Siempre tuya, Teresa. Cuando Elena terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Carlos había vuelto a sentarse, su rostro una máscara rígida que apenas contenía la emoción. Marta miraba hacia el infinito, como si intentara procesar todo lo que acababa de escuchar. Papá nunca encontró el momento adecuado, murmuró Elena, doblando cuidadosamente la carta. Esperó demasiado. Lo intentó, dijo Dolores. Después de que Teresa muriera, pasamos por muchas conversaciones difíciles. Antonio quería hacer las cosas bien, pero temía vuestra reacción. Conforme pasaban los años, el secreto se hacía más grande, más difícil de confesar. Y luego enfermó, añadió Carlos, su voz apenas un susurro. Dolores asintió. El cáncer avanzó muy rápido. En sus últimos días, modificó el testamento. Era su manera de forzar una situación que no había tenido el valor de enfrentar en vida. Sabía que la casa de Denia os obligaría a conocer a Marta. Un último intento de arreglar lo que había roto, comentó Elena. Marta se levantó de repente. Necesito aire, dijo, y salió al porche sin esperar respuesta. Los primeros rayos del sol entraban ya por las ventanas, iluminando el salón con una luz fría y clara que parecía demasiado cruda para las verdades que acababan de ser reveladas. Carlos miró a Elena, luego a Dolores, y finalmente hacia la puerta por donde había salido Marta. ¿Hay algo más que debamos saber?, preguntó con voz cansada. Dolores negó lentamente. Esa es toda la verdad. Una verdad que ha permanecido oculta demasiado tiempo. Carlos se levantó y siguió a Marta al exterior. La encontró sentada en los escalones del porche, con la mirada perdida en los viñedos que comenzaban a despertar bajo la luz del amanecer. Es demasiado, dijo Marta sin mirarlo, sintiendo su presencia a su espalda. Toda mi vida basada en acuerdos y secretos. Carlos se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. También la nuestra. Parece que todos éramos actores en una obra que no escribimos. ¿Crees que es verdad? ¿Que tu madre realmente lo sabía todo?
Carlos reflexionó un momento. La carta parece auténtica. Y explicaría muchas cosas. Esos momentos en que mamá parecía ausente, distante. Siempre pensé que era por la enfermedad, pero quizás era por el conocimiento que cargaba. Una vida entera de mentiras, murmuró Marta. ¿Y para qué? Al final, todos hemos salido heridos. Quizás nuestros padres hicieron lo que creían mejor en su momento, sugirió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por defender a quienes horas antes había condenado. En otro tiempo, en otras circunstancias. Aún así, interrumpió Marta, merecíamos la verdad. Sí, asintió Carlos. Eso es lo único cierto en toda esta historia. Merecíamos la verdad. El sol continuaba su ascenso, tiñendo de dorado los campos de Navarra. A lo lejos, se escuchaba el trino de los pájaros y el rumor del viento entre las vides abandonadas. Un nuevo día comenzaba, cargado con el peso de un pasado recién descubierto y la incertidumbre de un futuro por definir. 3 semanas después, Elena subió los últimos escalones del faro de Santa Pola con la respiración entrecortada. La brisa marina agitaba su cabello mientras observaba la costa alicantina extendiéndose hacia el horizonte. Desde aquel punto, podía divisar la isla de Tabarca, y en días claros como aquel, incluso la silueta lejana de Ibiza. El mensaje de Carlos había sido breve, en el faro, a las 6. Trae los papeles. No habían hablado mucho desde su regreso de Navarra. Ambos necesitaban tiempo para procesar todo lo descubierto, para reconciliar la imagen del padre que creían conocer con el hombre que realmente había sido. Lo encontró apoyado en la barandilla, contemplando el mar. A su lado, sorprendentemente, estaba Marta. No sabía que vendrías, dijo Elena, acercándose a su recién descubierta hermana. Carlos me llamó ayer, respondió Marta con una pequeña sonrisa. Dijo que era importante que estuviera aquí. Carlos se volvió hacia ellas. Las últimas semanas habían dejado huella en su rostro, parecía más delgado, con sombras bajo los ojos, pero también había algo nuevo en su mirada, una serenidad que Elena no había visto en años. Gracias por venir, dijo, abrazando brevemente a Elena. ¿Trajiste lo que te pedí? Elena asintió y sacó una carpeta de su bolso. Todos los documentos relativos a la casa de Denia, incluido el testamento original y la renuncia de Dolores. Carlos tomó la carpeta y la hojeó brevemente. Perfecto. Ahora solo falta mi parte. Sacó de su chaqueta un sobre y se lo entregó a Elena. ¿Qué es esto?, preguntó ella, abriéndolo con curiosidad. Dentro había varios documentos legales. Mi renuncia a la casa de Denia, explicó Carlos con sencillez. La cedo a nombre de Laura y Pablo. ¿Los hijos de Marta?, preguntó Elena, sorprendida. Pero, Carlos, esa casa ha estado en nuestra familia por generaciones. Siempre dijiste que querías que Lucía la heredara algún día. He cambiado de opinión, respondió Carlos. Luego miró a Marta, que parecía igualmente atónita. No se trata de borrar el pasado, sino de construir un futuro diferente. Esos niños también son parte de la familia Vega, aunque no lleven nuestro apellido. Marta negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. Ya renuncié a mi parte, y además, es demasiado. No lo hago solo por ti, explicó Carlos. Lo hago por mí también. Esa casa está llena de recuerdos, algunos buenos, muchos dolorosos. Cada rincón me recuerda a papá, a sus mentiras, a su doble vida. Hizo una pausa, contemplando el horizonte. Prefiero empezar de nuevo, construir algo propio. Y me gustaría que esa casa, en lugar de ser un recordatorio de separación, se convirtiera en un punto de encuentro para toda la familia. Elena miró los documentos en sus manos. ¿Y qué hay de mi parte? Eso depende de ti, respondió Carlos. Puedes mantenerla, venderla, hacer lo que consideres mejor. Solo te pido que, si decides conservarla, permitas que los niños la disfruten también. El silencio que siguió estaba lleno de emociones contenidas. El viento marino agitaba los papeles en manos de Elena, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el mar,
tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. He estado pensando mucho estas semanas, continuó Carlos. Sobre papá, sobre mamá, sobre las decisiones que tomaron y las consecuencias que hemos tenido que afrontar nosotros. No puedo juzgarlos, no realmente. Todos cometemos errores, todos tomamos decisiones imperfectas. ¿Incluso mentir durante décadas?, preguntó Marta con un deje de amargura. Incluso eso, asintió Carlos. No digo que fuera correcto, solo que puedo entender cómo llegaron a esa situación. Un error tras otro, un secreto que crece hasta que resulta imposible revelarlo sin destruir todo lo construido. Elena se acercó a la barandilla, contemplando cómo las olas rompían contra las rocas abajo. He aceptado un caso en Pamplona, dijo de repente. Estaré allí al menos 6 meses. Podría visitaros de vez en cuando. Marta sonrió, sorprendida. ¿Aceptaste un caso en Pamplona? ¿Por nosotros? No solo por vosotros, respondió Elena con honestidad. También por mí. Necesito alejarme de Valencia por un tiempo, procesar todo esto en un lugar nuevo. Y sí, quiero conocer mejor a mis sobrinos. A ti. Los tres quedaron en silencio, contemplando el atardecer. Las gaviotas planeaban sobre el agua, sus siluetas recortadas contra el cielo encendido. Miguel Ángel ha conseguido trabajo en una bodega cerca de Lerín, comentó Marta después de un rato. El dueño busca revitalizar los viñedos de la zona. Cuando mencioné que mi familia tenía experiencia. Se detuvo, como sorprendida por sus propias palabras. Es la primera vez que os llamo así. Mi familia. Eso somos ahora, ¿no?, dijo Carlos con una sonrisa tenue. Una familia. Extraña, complicada, llena de secretos y heridas, pero una familia al fin y al cabo. Elena contempló los documentos en sus manos. Tomó una decisión. Conservaré mi parte de la casa, dijo. Pero con una condición, que sea un lugar para todos nosotros. Un punto de encuentro, como has dicho, Carlos. Donde podamos construir nuevos recuerdos que no estén manchados por los secretos del pasado. Marta la miró con ojos brillantes de emoción contenida. ¿Estás segura? No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo, afirmó Elena. Y además, Pablo y Laura necesitarán un lugar donde pasar los veranos cuando vengan a visitar a su tía en Pamplona. Carlos sonrió, más relajado de lo que Elena le había visto en semanas. Entonces está decidido. Un nuevo comienzo para todos. Mientras el sol se hundía en el horizonte, los tres permanecieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro estaba aún por escribir. 6 meses después, la casa de Denia se llenó de risas y voces por primera vez en años. Elena había supervisado personalmente la renovación, conservando la esencia de la vieja casa familiar pero adaptándola para su nuevo propósito, ser el hogar de vacaciones para toda la familia Vega, ampliada e imperfecta. Carlos llegó el viernes por la tarde con Lucía, su hija, que acababa de terminar su primer año de universidad. La joven se había tomado la noticia de su tía y primos recién descubiertos con una mezcla de asombro y curiosidad que gradualmente se transformó en genuino afecto. Miguel Ángel y Marta llegaron el sábado con Pablo y Laura, que corrieron directamente a la playa apenas dejaron las maletas. Dolores había decidido no acompañarlos, prefiriendo darles espacio para fortalecer sus vínculos sin la sombra del pasado demasiado presente. Ya tendré tiempo de conocer la casa, había dicho. Este momento es para vosotros, para los hermanos. Esa noche, después de una cena en la terraza con vistas al Mediterráneo, los adultos permanecieron alrededor de la mesa mientras los niños jugaban en la arena. Elena había preparado café y Carlos descorchó una botella de vino de la bodega donde ahora trabajaba Miguel Ángel. He traído algo, dijo Marta, sacando una pequeña caja de su bolso. Encontré esto entre las cosas de mi madre. Creo que debería estar aquí, en esta casa. Al abrirla, todos reconocieron el viejo anillo de sello con las iniciales AV grabadas. El anillo de Antonio Vega. Pertenece a la familia, continuó Marta. A toda la familia.
Carlos tomó el anillo y lo observó a la luz de las velas. Tantos recuerdos, tantas contradicciones, todo concentrado en ese pequeño objeto de oro. Propongo algo, dijo finalmente. Guardemos el anillo en la casa, como recordatorio de dónde venimos. Pero no para que nos ate al pasado, sino para que nos recuerde lo importante que es la honestidad, lo destructivos que pueden ser los secretos. Elena asintió, tomando la mano de su hermano. Por una nueva historia familiar, dijo, levantando su copa. Una basada en la verdad. Por la familia que elegimos ser, añadió Marta, uniendo su copa al brindis. Miguel Ángel y Lucía se sumaron, y el tintineo del cristal se mezcló con el rumor de las olas que rompían en la playa. Al día siguiente visitarían el pueblo, caminarían por las mismas calles que Antonio y Teresa habían recorrido décadas atrás. Pero lo harían como una nueva familia, una forjada no en la perfección, sino en la aceptación de las imperfecciones, en el reconocimiento de las heridas y en la voluntad de sanarlas juntos. En la playa, Pablo y Laura corrían persiguiendo las últimas luces del día. Sobre ellos, la primera estrella de la noche comenzaba a brillar, testigo silencioso de un ciclo que por fin se cerraba para dar paso a otro nuevo, más luminoso, y sobre todo, más honesto. Carlos depositó el anillo de su padre en el centro de la mesa. Ya no nos define, dijo simplemente. Y en ese momento, todos supieron que era verdad.